La primera gran evasión. ...1916... retumbaba uno de los más sangrientos y mortales conflictos de la historia. Por tierra, mar y aire, los muertos se contaban por millones. El 17 de septiembre de 1916, el capitán David Gray, de 32 años, perteneciente al Cuerpo Real de Aviación, estaba en una misión en el norte de Francia al mando de su biplano. Hasta entonces Gray ya había conseguido algo contra todo pronóstico. La esperanza de vida de un piloto era de tan solo 18 horas en el aire, y el Cuerpo Real de Aviación perdía 12 aviones y 20 tripulantes todos los días. Ser un aviador en la Primera Guerra Mundial precisaba de cierto tipo de mentalidad. Era un trabajo muy peligroso. Los hombres que elegían ese trabajo eran especialmente aventureros. Eso atraía a gente fatalista que no temía a la muerte. Pero la suerte de Gray estaba a punto de agotarse. Atacado por 9 Fokkers alemanes, su motor fue alcanzado por fuego de ametralladora. Cayendo en barrena y a tan solo 150 metros del suelo, Gray recuperó el control y logró aterrizar. Increíblemente ileso, pronto se vio rodeado de soldados alemanes y se convirtió en uno de los 2,4 millones de prisioneros de guerra de Alemania. Gray pasó a ser un prisionero de guerra, pero no estaba en su naturaleza aceptar la derrota. Un prisionero británico es en general una persona frustrada. Espera una guerra de acción y de repente acaba en un campo de prisioneros en una guerra de inactividad. Tenía que encontrar el modo de contraatacar a los alemanes. Y la forma más espectacular de resistencia, porque lo consideran como resistencia, la mejor forma de contraatacar a los alemanes era huyendo. En tan solo un año, Gray intentó huir 5 veces de varios campos distintos, siempre sin éxito. Las autoridades alemanas querían aplastar el espíritu rebelde de Gray. Fue trasladado al campo de prisioneros más brutal, Holzminden. Holzminden era conocido por sus internos como Helminden, y creo que con buen motivo, porque estaba sobresaturado. Las condiciones en cada cuarto eran espartanas, a veces con 14 o más personas en una sola habitación. Dormían sobre colchones rellenos de virutas de madera, ni siquiera de paja. Y tenían un par de mantas que nunca les cambiaban, una sábana sucia. Es decir, son condiciones muy austeras a las que se les sumaba, por supuesto, el régimen del campo. El régimen del Kaiser era brutal. Era brutal con sus propios hombres y está claro que también lo era con los prisioneros británicos de guerra. Según mis cálculos, al menos 552 soldados británicos oficiales fueron asesinados por guardias alemanes. O bien a tiros, o bien a base de palizas. Eran lugares muy peligrosos. El régimen de Holzminden era especialmente brutal por culpa de un hombre: el comandante Karl Neymayer. Todos sus prisioneros lo odiaban. El comandante era un mal nacido. Trataba a sus subordinados como si fueran de otro mundo, como perros. La noción de su poder era su principal consuelo. Y no cabe duda de que a menudo provocaba problemas en el campo sin motivo alguno. Los alemanes también le odiaban. Los oficiales que estaban bajo su mando le detestaban. Intentaba intimidar a todo el mundo. Vociferaba, maldecía e insultaba a todo el mundo. Llevaba el campo de forma muy caprichosa. Imponía castigos draconianos por las ofensas más triviales. La gente recibía 3 o 4 días de aislamiento en una celda de castigo tan solo por tener una botella de agua caliente en su cuarto durante el invierno. Neymayer también se enorgullecía en la creencia de que su campo de prisioneros era el más seguro de Alemania. Las puertas principales estaban fortificadas y la valla del perímetro iluminada por lámparas de arco. 100 guardias alemanes controlaban a más de 600 prisioneros que estaban alojados en 2 barracones bien custodiados. El patio de ejercicio estaba rodeado por un doble vallado, entre el cual se encontraba la tierra de nadie. Esta zona era patrullada constantemente por perros guardianes y centinelas armados dispuestos a disparar. En el otro extremo del campo había un muro coronado por alambre de espino.
Al menos 19 prisioneros habían intentado escapar de Holzminden desde su apertura en septiembre de 1917, pero todos fracasaron. Verán, caballeros, que no podrán salir. Yo no lo intentaría. Sería malo para vuestra salud. Esto era como enseñarle un capote a un toro para los oficiales. Estaban decididos a aceptar el desafío y huir. Pero lo que impulsaba a los prisioneros no solo era su odio hacia el comandante. Verte atrapado en un campo de prisioneros suponía una mala experiencia, aunque muchos otros hombres se estaban poniendo a prueba en el campo de batalla. El ansia de fuga provenía de una sensación de patriotismo y ponerse a prueba a uno mismo después de una rendición. Y esos hombres se sentían muy mal porque consideraban que su honor personal había sido mancillado ante los ojos de su régimen, ante los ojos de su país, ante los ojos de su familia, ante los ojos de sus academias. ¿Cómo podían redimirse? Intentando fugarse. Tras llegar a Holzminden en enero de 1918, Gray comenzó a buscar cómplices entre los 600 prisioneros aliados. Y pronto encontró 2 candidatos adecuados. La reputación del capitán Caspar Kennard le precedía. Era un ambicioso soldado de 26 años que había pasado 6 semanas en una celda de aislamiento tras un intento previo de huida de otro campo. Y el teniente segundo Cecil Blaine, un piloto de 22 años que veía la fuga como una forma de acción necesaria y que también había realizado varios intentos previos. El campo estaba muy vigilado, y tras una meticulosa inspección, el trío se dio cuenta de que solo había un modo de derrotar las formidables medidas de seguridad. El único modo que tenían de huir de esa prisión industrial era utilizando las tácticas industriales que conocían del frente. ¿Cómo vais a salir? Haciendo un túnel. Y ya estaba en marcha una operación tuneladora que Gray, Blaine y Kennard estaban destinados a acabar liderando. Concebido en noviembre de 1917 por el oficial canadiense el comandante Colquhoun, el plan era hacer un túnel de más de 10 metros de distancia desde los sótanos del barracón B hasta un punto al exterior del perímetro exterior. Una vez fuera, el objetivo era recorrer 240 kilómetros hasta la neutral Holanda y de vuelta a Gran Bretaña. Esto requeriría de varios meses de durísimo trabajo, y para los 20 oficiales involucrados, los riesgos no podían ser mucho mayores. Los alemanes no se andaban con tonterías. Si te pillaban intentando huir, ya fueras oficial o soldado, lo más probable era que te pegaran un tiro. Noviembre de 1917, Holzminden, el campo de prisioneros más seguro de Alemania. 20 soldados aliados planearon excavar un túnel bajo las narices de sus guardias alemanes y huir. Cien años después del comienzo de la Primera Guerra Mundial, Holzminden aún sigue siendo utilizada por el ejército alemán. ¿Es aquí, Michael? Sí, estos son los barracones alemanes de Holzminden. El historiador británico Saul David ha conseguido un permiso para entrar al campo. Viene con el experto local Michael Melchin para ver exactamente dónde comenzó la operación de excavación. Tras un metódico reconocimiento, el lugar elegido para empezar el túnel era el sótano del barracón B, bajo la habitación de los centinelas. El punto más cercano al muro del perímetro, a solo 10 metros de distancia. Saul y Michael van a ver la entrada del túnel de primera mano. Michael, ¿esta es la entrada del centinela? Sí, cierto, así es. Y los oficiales tenían que entrar por aquí para poder excavar en el piso de abajo. Así es. ¿Y la entrada está justo debajo? ¿Podemos ir a echar un vistazo? Sí, vamos a verla. Los oficiales debían mantener su operación de excavación oculta ante los guardias alemanes. Aquí está, Michael. ¿Sería correcto suponer que durante la excavación aquí habría un panel de madera y aquí otro de tal manera que mientras estuvieran trabajando nadie pudiera verlos? Sí, eso es. Versiones de los propios fugados revelan que utilizaron herramientas robadas para hacer un agujero en el panel de madera y construir una puerta secreta que les permitía el acceso al sótano. ¿Podemos ver la entrada del túnel por aquí? Sí, vamos a verla.
Por favor, pasa. Aquí está la sala de la entrada del túnel. En esta parte del muro está la entrada del túnel. Ya lo veo. Aquí es donde empezaron a cavar. Sí. Los ladrillos son distintos y el color del cemento también. Desde el blanco de aquí al... Ahí los veis, ladrillos marrones y rojos. Obviamente han reparado el agujero original de la pared. Michael, si esta sala ya es estrecha, imagínate lo que debía de haber sido ese túnel, solo 42 centímetros de altura. Sí. Ya sabes, la claustrofobia, la sensación de agobio. Era un túnel muy pequeño, muy pequeño. Las piedras, la tierra, es incómodo, no puedes respirar. Muchas piedras, muchas piedras. Creo que yo habría sido uno de los oficiales que hubiera estado arriba en la cama. Sí, es cierto. El primer obstáculo importante era cómo atravesar los cimientos de hormigón de los barracones. Para esto utilizaron un cincel improvisado y un poco de ácido sulfúrico obtenido tras sobornar a un trabajador civil, y con el que derritieron los refuerzos de acero. Entonces podían comenzar a excavar. Para alcanzar la libertad, los 20 hombres tendrían que excavar una distancia de más de 10 metros. Trabajando a profundidades de hasta 3 metros, las condiciones de excavación eran extremas. El túnel era lo bastante grande como para albergar el cuerpo de un hombre tumbado. No había espacio para reptar con rodillas ni codos. Tenías que serpentear para avanzar y hacer lo mismo hacia atrás para salir del túnel. Obviamente no había espacio para dar la vuelta, lo que hacía que tardaran muchísimo más. Resultaba difícil acostumbrarse al sentimiento de ser enterrado vivo mientras trabajabas en el túnel. El trabajo de excavación era muy duro y estabas muy constreñido. Lo máximo que podía soportar una persona era 1 hora y media. Los oficiales trabajaban en grupos de 3 turnos entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde. Sin acceso a herramientas de minería, tenían que confiar en sus habilidades de improvisación y en su ingenio. No utilizábamos ningún tipo de herramienta. Excavábamos con cuchillos de mesa donde había tierra y luego utilizábamos un cincel para atravesar fragmentos de piedra. Eran muy duros. Estaban en la veintena, a principios de la veintena. Eran muy jóvenes. Eran muy resistentes. Una generación que soportaba de todo. Tenían una tenacidad increíble. Solo querían volver a casa, ¿sabes? Estaban decididos a volver a casa. En cuanto alguien había excavado suficiente material como para llenar una palangana, la desplazaba hacia atrás y tiraba de una cuerda que estaba unida a ella para avisar al compañero que estaba fuera y que éste la sacara. Apenas había suficiente espacio para que la palangana cargada pasara sobre el cuerpo del hombre, y se consideraba un buen día de trabajo cuando se avanzaban unos 30 centímetros. Los trabajadores también se encontraban con otro problema serio: ¿cómo ocultar toneladas de tierra excavada de los guardias alemanes? Nos deshacíamos de la tierra y de las piedras, llenando sábanas robadas de nuestras habitaciones, y estas se guardaban bajo la escalera. Esos hombres tenían una determinación de hierro, porque hacían cosas que nosotros consideraríamos absolutamente imposibles. A primeros de diciembre de 1917, los oficiales ya llevaban un mes excavando. Avanzando 30 centímetros diarios, habían cubierto aproximadamente unos 6 metros y estaban a la mitad de su objetivo. Pero a medida que avanzaban, surgió un problema que puso en peligro toda la misión de fuga. Todos se quejaban de tener dolores de cabeza y no podían pasar más de 1 hora en el túnel sin tener que ser sustituidos por el siguiente hombre. Cuanto más avanzaban, peor se volvía el aire, lo cual les debilitaba aún más. El aire se convirtió en un problema de difícil solución. Los excavadores a veces tenían que ser arrastrados fuera por sus camaradas en estado de colapso y con la cabeza prácticamente como si tuvieran una docena de colmenas de avispas. Y cuanto más iban avanzando, menos oxígeno había para respirar.
En Londres, la historiadora Heather Jones va a conocer a un ingeniero mecánico que puede revelar la ingeniosa solución de los oficiales ante este problema. Utilizando algunos de los limitados materiales que tenían a su disposición, Todd Todeschini ha construido una primitiva bomba de aire con madera y una chaqueta de cuero de piloto. Lo que he hecho ha sido coser el interior. Aunque parece que está abotonada, en realidad ha sido cosida. He recubierto todo el interior con un sellador. Y también he cosido una manga. La otra manga es la salida para el fuelle. Lo único que tienes que hacer es ponerte sobre una especie de plataforma. Te agachas, abres las dos barras, introduces un poco de aire, cierras, presionas hacia abajo y ya está. Se puede ver la corriente de aire que pasa por la manga. Eso habría entrado en las tuberías. Es muy efectivo. Exacto. Los excavadores recogían latas de galletas y de crema de afeitado y construyeron un sistema de tuberías para poder darle un poco de aire a la persona que estuviera excavando. Todd, ¿puedes enseñarme dónde habría estado atada la tubería al fuelle? Básicamente he cosido una manga que está sellada. Dejamos la otra por aquí y, por supuesto, su tamaño encajaría con el de una tubería. Solo tendríamos que meter la manga por aquí y la atamos. Genial. Es así de sencillo. Y luego utilizamos algún tipo de sellado para minimizar las pérdidas de aire. Aquí tenemos un buen compuesto para sellar cuero. De hecho, es una mezcla de tocino y cera de abejas. Parece asqueroso. Sí, es genial. Si lo frotas contra el cuero, por ejemplo, en las zonas de las costuras, si lo frotas bien, te ayudará a sellarlo. Aquí tenemos algo de resina que es lo que utilizan los violinistas para poner en sus arcos. Y había una orquesta en el campo, así que también tendrían acceso a esto. Se pueden mezclar todas estas cosas de formas distintas y te daría distintas propiedades, dependiendo de lo que busques. Este aparato, hecho a mano, es una declaración de la capacidad de los oficiales para utilizar todo aquello a lo que pudieran echarle el guante para ayudarles a escapar. Esto no habría sido efectivo, habría sido una forma de evitar la asfixia de monóxido de carbono, pero no les habría proporcionado aire para que un hombre pudiera estar bajo tierra durante horas. No, les ayudaría, pero aún así seguirían respirando un montón de monóxido de carbono. Y eso es lo que les provocaría los dolores de cabeza. Pero esto haría que un turno pasara de durar 10 minutos a durar 1 hora o algo así. Así que les permitiría ir haciendo el trabajo, pero aún así, estar en el túnel seguiría siendo desagradable. Así que sí, si yo tuviera que entrar en ese túnel lo iba a pasar muy mal. Con uno de los hombres del equipo manejando constantemente el fuelle, la excavación podría continuar. Pero ahora eran conscientes de que cuanto más tierra excavaran, más peligroso se volvía su trabajo. Excavar un túnel conllevaba un gran riesgo de fracaso. Era muy difícil impedir que los túneles se colapsaran, por lo tanto utilizaban tablones de las camas para improvisar puntales para el túnel. La robaban de otros presos. Se ponía una tabla en el techo del túnel y luego otras 2 a los lados para que sirvieran de puntal. Pero por desgracia no había suficientes tablas en todo el campo para apuntalar todo el túnel. Apuntalaban básicamente cada 2 o 3 metros, dejando una gran oportunidad para que el techo se cayera entre los puntales. Excavar un túnel era un método extremo de fuga. Pero arriesgar sus vidas era algo que estos oficiales ya tenían que afrontar en el día a día. La realidad era que muchos de los hombres de Holzminden ya provenían de los horrores de una guerra de trincheras que ya era bastante extrema. Habían visto cuerpos reventar debido a bombas y personas laceradas por fuego de ametralladora. En el frente occidental la experiencia de la guerra era horrible. Todos esos hombres solo querían salir de allí y llegar a casa y volver a atacar a los hunos. Todos utilizaban este maravilloso término, se referían a los alemanes como los hunos, y creo que solo querían servir a Inglaterra, nada más. Al llegar la Navidad de 1917, los excavadores de Holzminden ya habían pasado del muro del perímetro del campo, una distancia total de más de 10 metros. Después de 2 meses de peligroso trabajo ya estaban listos para salir, pero entonces llegó el desastre.
Pudo haber sido por otro intento de fuga o haberse tratado de que el rumor de un posible intento de fuga convenció al comandante Karl Niemeyer para que incrementara el número de guardias. Situaron 3 más fuera del campo, incluido uno justo sobre el lugar donde tenía que salir el túnel. Los centinelas ahora patrullaban ambos lados del perímetro y directamente sobre el lugar donde los excavadores habían decidido salir. Cualquier esperanza de fuga quedaba ahora descartada. Podéis imaginar la desesperación que debieron de sentir al estar tan cerca y que de repente les quitaran toda esperanza. Los excavadores se enfrentaban a un agónico dilema: reconocer la derrota o pasarse meses excavando 40 metros más hasta la protección de un campo de centeno. Más de 3 veces la distancia que ya habían excavado. Alemania. Navidad de 1917. Las esperanzas de fuga de los excavadores de Holzminden habían sido aplastadas por el apostamiento de un centinela sobre el punto de salida del túnel. Ahora tenían que decidir: continuar excavando 40 metros más hasta la protección de un campo de centeno o abandonar. Muchos abandonaron, pero la llegada de un trío de hombres decididos, el capitán David Gray, el teniente segundo Cecil Blaine y el capitán Caspar Kennard, proporcionaron sangre nueva y una renovada esperanza. Reuniendo un grupo de 13 personas, los excavadores volvían a ponerse manos a la obra. Creo que lo que tenemos que recordar sobre el típico oficial británico de esa época es que se consideraba un oficial y un caballero. Tenía un sentido muy fuerte de patriotismo, de obligación con su país, pero también de honor. Y este honor formaba parte de su determinación, al menos para alguno de ellos, de escapar para intentar contraatacar a los alemanes. Excavar un túnel era una forma de resistencia, y si se tenía éxito significaba que un gran número de prisioneros podían fugarse de una sola tacada. Aunque estábamos enfermos y aunque se nos hizo fracasar en el último momento por causas ajenas a nosotros, empezamos de nuevo. Pero los oficiales aún estaban a 40 metros de su nuevo punto de salida, y el tiempo jugaba en su contra. Tenían que llevar el túnel hasta una zona que ofreciera un poco de protección, y en este caso era un campo de centeno que estaba cerca del perímetro. Tenían que llegar allí antes de la cosecha, que tendría lugar a principios de agosto. Excavar 40 metros en 6 meses con cucharas y un cuchillo de pan era muy difícil. Ahora tendrían que excavar día y noche. Pero para volver a Inglaterra no solo debían excavar un túnel. Esa era solo la primera parte del plan de fuga. En cuanto hubieran salido del campo tenían que llegar a la neutral Holanda a 240 kilómetros de distancia. Esto requeriría de preparación, planificación y suministros. Muchos habían escapado antes y habían sido trasladados a Holzminden como fugados empedernidos. Lo habían intentado y necesitaban tener papeles falsos. Conocían los peligros de que te detuvieran y te registraran y no ser capaces de hablar alemán con fluidez. Sabían que eran factores que harían que los volvieran a capturar durante su fuga, y también los peligros de necesitar cruzar ríos y de cruzar la frontera hacia Holanda. Los oficiales reclutaron a 15 hombres más, llegando a un total de 28. Este equipo adicional les ayudaría a conseguir contrabando, esencial para su fuga por Alemania. Mapas secretos, disfraces civiles, dinero y raciones se fueron escondiendo en los barracones. Había escondites por todas partes. Apenas había alguna sala sin un lugar oculto. Había paneles deslizantes en las paredes, falsos paneles en los armarios, falsos suelos en los cajones. Casi todo lo que tenía que ser sólido era hueco. A lo largo de la guerra, los prisioneros aliados recibían regularmente paquetes de la Cruz Roja. Sorprendentemente, sus familias también podían enviarles paquetes de comida. Objetos esenciales para su fuga fueron introducidos en el campo a través de estas correspondencias. En el Museo Imperial de la Guerra, en Londres, la historiadora Heather Jones y el restaurador Terry Charman están a punto de examinar algunos de estos artefactos. El primer objeto que examinan es una brújula.
Mira su tamaño, es diminuta. Se podría ocultar en un zapato tal y como harían los prisioneros de Holzminden. Escondían sus kits de escape en partes de su ropa, especialmente en los tacones de sus botas. Algo como esto se podría haber introducido evitando el registro inicial de llegada al campo de prisioneros. Ya. Podrían utilizar la brújula para orientar el túnel y descubrir en qué dirección excavar. Cierto, sí. Era una pieza esencial para su fuga. Sí, probablemente una de las herramientas más importantes para fugarse en un país desconocido en el que no sabrías orientarte. Sí, sí, sí. Los fugados tenían que ser creativos, innovadores y trabajar con todo aquello que tuvieran a mano. Mapas secretos, mocasines hechos a mano y tenazas plegadas son algunos de los objetos realizados o conseguidos por los excavadores. Esta es una brocha de afeitado que oculta un comportamiento secreto en el que los oficiales ocultaban mapas. Ocultar un mapa de la zona de la que esperaba escaparse. Y aquí también tenemos un horario de los trenes de la zona. ¿Vemos dónde está oculto el compartimento secreto aquí dentro? Sí, 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 veámoslo, sí. Brillante. Es ingenioso, ¿verdad? Porque es un objeto que los presos podían tener, un objeto rutinario que utilizaban constantemente. Se puede ver que se han afeitado con este objeto. Sí. Y aún así, escondidas en su base están las herramientas que necesitaban para fugarse del país hacia la Holanda neutral. Sí. Para los oficiales fugados, la ropa de civil les proporcionaría un camuflaje vital en sus 240 kilómetros de recorrido por Alemania. Este es el sombrero que el capitán Legat llevó durante su fuga de Holzminden. Es la pieza más importante del kit de un fugado, el sombrero. En esa época todos los hombres lo llevaban, y si llevabas el tipo equivocado en un intento de fuga podrías identificarte como un fugado. Era una parte crucial del equipo, ¿verdad? Resultaba vital parecerte lo máximo posible a un civil alemán. Y en aquella época todo el mundo llevaba sombrero, por todas partes. Y si tú no lo llevabas, destacabas considerablemente. Y al destacar, llamarías la atención de un alemán normal. Una atención que no querías tener. Estos artefactos resultaban imprescindibles para los excavadores, pero ninguna fuga hubiera resultado posible sin la colaboración de algunos guardias del campo. Lo interesante de Holzminden y de otros campos de prisioneros es que, como los oficiales recibían tantos paquetes de casa, incluyendo paquetes de la Cruz Roja, probablemente estaban mejor alimentados que los guardias del campo. Si eras un soldado que custodiaba a estos oficiales, tenías la comida racionada, porque la economía alemana se estaba hundiendo. Por lo tanto, esos soldados, los guardias, tenían muy poca comida. Sus familias se morían de hambre y los soldados británicos podían sobornarlos. Y la información más vital llegaba de las formas más improbables. Otra colaboradora fue una mecanógrafa alemana del cuartel general del campo, que se había enamorado de un piloto australiano, un hombre llamado Lyons. Ella le dejaba mensajes con información vital para los fugados. Sin los chivatazos de cuando se producirían registros en los barracones y sin los objetos extra que les proporcionaban los guardias corruptos para que algunos de los prisioneros pudieran hacerse pasar por civiles nada más salir del campo, es improbable que la fuga hubiera tenido lugar a esa escala. A principios de junio de 1918, los excavadores llevaban trabajando 7 meses y estaban progresando hacia el campo de Centeno. Pero bajo tierra, las condiciones empeoraban rápidamente. El túnel iba serpenteando de lado a lado y de arriba a abajo porque no podían mantener una línea recta con las herramientas tan primitivas de las que disponían. El tiempo que tardaban en arrastrarse hacia adelante y hacia atrás se incrementaba, y también tuvieron que afrontar otro problema. Era tan serpenteante y tan estrecho que ya no era posible utilizar el método de la cuerda y la palangana para deshacernos de la tierra. Así que teníamos que ir llenando los sacos que llevábamos y arrastrándolos por el túnel. Imagínate lo que significa excavar un túnel con una cuchara. Y hacer eso todos los días durante 9 meses. Tú solo, bajo tierra, con una cuchara, durante horas y horas sin saber si ibas a tener éxito. Eran unos amateurs intentando excavar, imitando a unos mineros, sabiendo que la gente de este gremio moría a cientos. Así que es algo muy, muy peligroso.
A mediados de junio de 1918, los excavadores creían que solo les quedaban unos pocos metros por excavar antes de llegar a la protección del campo de centeno, pero ahora estaban en una desesperada carrera contra el reloj. Cada vez que miraban los campos de trigo los veían crecer cada vez más, y el color verde oscuro iba cambiando a color dorado que indicaba su maduración. Emerger en campo abierto sería un suicidio. Serían detenidos todos a la vez o les habrían disparado en pleno intento de fuga. Por fin, el último día de junio, los excavadores calcularon que la distancia de los barracones al campo de centeno se había conseguido. Pero sin un equipo profesional no podían estar seguros. Y al final sintieron que la única solución era enviar a uno de ellos con una vara fina con un trapo blanco unido a un extremo. Fue al extremo del túnel y empujó la varilla por el techo sobre su cabeza. Para su horror, la vieron salir a 7 metros del campo de centeno a la vista de un guardia que estaba mirando en esa dirección. Por algún tipo de milagro se giró y siguió como si nada, sin dar la alarma. Después de otras 3 semanas de excavación, los excavadores se dieron cuenta de que aún les faltaban 3 metros. Pero el tiempo se terminaba y la cosecha sería inminente. Su única esperanza de encontrar cobertura ahora era un pequeño campo de judías, y decidieron arriesgarse. La noche del 23 de julio de 1918, sobre las 10 de la noche, el teniente Walter Butler fue el primer hombre en arrastrarse por el túnel de 55 metros. Estaba arrastrándome por ese agujero por última vez y sintiendo el peso de la responsabilidad. No me avergüenza decir que fui rezando parte del camino. Cuando Butler llegó al extremo, se puso a excavar con un cuchillo de pan. Menos de una hora después salió a la superficie. Nueve meses de planificación y de arriesgada excavación por fin habían compensado y la gran evasión de la Primera Guerra Mundial podría comenzar. Vestidos de civiles y con bolsas llenas de mapas y raciones, algunos de los primeros en salir fueron los planificadores del túnel. El capitán David Gray, el capitán Caspar Kennard y el teniente segundo Cecil Blaine. A las 11:30, los primeros 13 excavadores ya se habían dado a la fuga y estaban cruzando el río Weser. La fuga comenzó y se distribuyó según méritos. Cuanto más hubieras trabajado en el túnel, antes podrías salir. Por lo tanto, los primeros 3 fueron los que más trabajaron y luego salió el grueso del grupo. El teniente segundo John Tallis formaba parte del segundo grupo. Salir por ese túnel era una pesadilla. La distancia parecía eterna a medida que ibas empujando la pesada bolsa a lo largo de medio metro y luego arrastrándote tú detrás. Había una zona donde la cuesta era empinada como la pared de una casa. Me quedé en el fondo. Finalmente, logré salir con descansos frecuentes para recuperar el aliento. A las 4:30 de la mañana, 29 de los 86 oficiales de la lista de fugados habían logrado salir y ya estaban de camino a la frontera holandesa. El centinela estaba en la sombra del muro y no podía verlo. Brillaba la luna llena y reinaba un silencio absoluto. El centeno estaba muy maduro y crujía mucho. Al llegar al Weser, nos quitamos la ropa lo antes posible. La corriente era muy fuerte. Una vez a salvo al otro lado, no faltaba mucho para el amanecer. Con media hora de camino llegamos al bosque. Éramos libres y ahora teníamos la posibilidad de escaparnos de los hunos, aunque las probabilidades estaban muy a su favor. De vuelta en el túnel, el 30º oficial estaba de camino cuando llegó la catástrofe. Cuatro y media de la mañana, 24 de julio de 1918.
La gran evasión de la Primera Guerra Mundial ya estaba en marcha. 29 prisioneros de guerra aliados habían salido del campo de prisioneros alemán más seguro y estaban a la fuga. Pero a medida que el 30º hombre iba arrastrándose, la fuga se detuvo de repente. ¡Atrás! Cuando salieron por el otro extremo del túnel, excavaron la cuesta de tal forma que a medida que los oficiales iban saliendo, tiraban tierra hacia abajo y esa tierra empezó a rellenar el túnel. Y llegó a un punto en el que uno de los oficiales se quedó atrapado por esta tierra y no pudo salir. 4 hombres estaban atrapados bajo tierra. Entorpecidos por maletas de ropa, les resultaba imposible retroceder. En la oscuridad y entre la confusión comenzaron a ahogarse. El aire comenzó a empeorar. Había tantísimo ruido que no era posible comunicarse con los de detrás y decirles que volvieran. Esperamos y esperamos y pude sentir cómo me iba debilitando. Estar enterrado vivo es uno de los temores fundamentales del ser humano. Piensa en el pánico de ver tierra a tu alrededor y de tener a tus compañeros detrás, de ver cómo la tierra se te echa encima. Todos estaban arrastrándose, tratando de salir desesperadamente. A mí me parece una muerte horrible. Tuvimos que esperar en ese asfixiante lugar durante 2 horas hasta que el hombre que entró en último lugar abandonó y salió. El siguiente empezó a salir, y luego el siguiente. Ya estaba amaneciendo, y solo quedaba 1 hora hasta la primera inspección. Los 55 hombres que quedaban de la lista de fugados volvieron a sus barracones, con la espera de que sus camaradas llegaran lo más lejos posible antes de que se descubriera el plan. Pero 2 hombres aún estaban atrapados bajo tierra. Por lo tanto, decidieron dejar a los 2 hombres allí en el túnel mientras los demás cerraban la cámara y volvían a sus dormitorios para que todo pareciera normal cuando el guardia hiciera la inspección de las 6. En cuanto finalizó la inspección de las 6, los hombres volvieron al túnel y después de un duro trabajo y de gran esfuerzo, lograron sacar a esos 2 hombres del túnel. Creía que no lo conseguiría, pero luché y al final sentí que alguien tiraba de mis pies. Los hombres de la entrada habían formado una cadena humana y nos estaban sacando. Salieron del bloque donde se había excavado el túnel y la primera persona a la que vieron fue al comandante del campo. Y ni trataron de disimular. Siguieron como si nada. Lo saludaron y él no se dio cuenta de que estaban llenos de tierra. No se había enterado de que se había fugado nadie, siguió a lo suyo de paseo. Solo cuando un grupo de campesinos apareció a las puertas del campo quejándose de que les habían estropeado sus cosechas, se dieron cuenta de lo que había ocurrido. Neymayer entró en cólera y ordenó a los prisioneros que levantaran todo el túnel. Siempre había presumido de que Holmenden era un campo a prueba de fugas. Ahora se enfrentaba a la horrible realidad de que 29 hombres habían desaparecido y su rabia no conocía límites. Neymayer organizó una persecución masiva utilizando perros y caballería montada, ofreciendo una recompensa por la recuperación de cualquier fugado, vivo o muerto. Para los 29 oficiales fugados, salir era solo la primera parte del plan de fuga. Ahora tenían que enfrentarse a una carrera mortal de 240 kilómetros por territorio enemigo hasta llegar a la neutral Holanda. Toda la población germana estaba en su contra y potencialmente los iban a entregar, e incluyo a los niños, porque los alemanes habían realizado un ensayo con una fuga anterior. Y los niños tuvieron el día libre en el colegio para ayudarles a buscar a los presos. Básicamente movilizaron a toda la población civil. Y pasar desapercibidos ante tanta gente resultaba increíblemente difícil. Significaba que tenían que ocultarse durante el día, moverse de noche y evitar zonas habitadas. Al pasar por el pueblo de Münsterbrock, a algunos habitantes no les gustaba nuestro aspecto y empezaron a perseguirnos. Al doblar una esquina vimos una puerta que saltamos y nos escondimos tras un vallado. Pasaron gritando a toda velocidad por detrás de nosotros. Con toda la población local en la persecución,
19 oficiales fueron capturados en cuestión de días y devueltos a Holzminden para enfrentarse a un juicio y a una celda de aislamiento. Pero aún quedaban 10 hombres a la fuga. Los métodos con los que esperaban llegar a la frontera eran muy variados y tremendamente ingeniosos. Creo que el intento de fuga más ingenioso del campo a la frontera holandesa fue la de ese trío de pilotos, Blaine, Kennard y Gray. Uno de ellos hablaba alemán a la perfección, otro tenía un nivel medio y el otro no hablaba nada. Por lo tanto, se les ocurrió la brillante idea de fingir que el que no hablaba alemán estaba loco y que iban de camino a un psiquiátrico que estaba muy cerca de la frontera con Holanda. El que no hablaba alemán se hacía el loco, actuaba de forma fantástica cada vez que pasaban por un pueblo donde le daban su medicina, y después de un ataque se quedaba en el suelo aparentemente inconsciente. Después recuperaba su comportamiento normal y se largaba. La gente de la zona tenía tanto miedo de los locos que nunca se les acercó, y fueron 3 de los hombres que lograron cruzar la frontera con éxito. Como la mayoría de los oficiales, Gray, Blaine y Kennard llegaron a pie a la frontera, llegando a Holanda 12 días después de su fuga. Pero un hombre tenía un plan distinto. El teniente coronel Charles Rathbone era el oficial británico de mayor rango en Holzminden. Como su alemán era muy bueno, fue capaz de subirse a un tren y viajar sin ser detectado. Fue el primero de los prisioneros que logró cruzar, llegando a Holanda 5 días después de la fuga. Cuando el coronel Rathbone llegó a la Holanda neutral, envió un encantador telegrama a Neymayer, indicando de forma sucinta que le rompería el cuello si volvería a verle. En total, 10 prisioneros tuvieron éxito. El último en volver a Inglaterra tardó poco más de 3 semanas desde su salida de Holzminden. Los excavadores fueron recibidos como héroes, y las noticias de su fuga levantaron la maltrecha moral del país. Se podría decir que fue la primera gran evasión de la Primera Guerra Mundial, y por la cantidad de hombres que se fugaron, 29, y por la cantidad de hombres que llegaron a cruzar la frontera holandesa sanos y salvos, 10, puede considerarse la mayor y más exitosa fuga de la Primera Guerra Mundial. En noviembre de 1918 el mundo volvía a estar en paz. Los antiguos presos de Holzminden acusaron formalmente al comandante Neymayer. Fue incluido en una lista británica de oficiales buscados, pero logró evitar ser capturado. Se dice que se suicidó en un restaurante o en un piso de Dresden. Yo creo que o se fue a los Estados Unidos o a Sudamérica. Creo que por desgracia puso pies en polvorosa y se largó. Aunque los excavadores de Holzminden ya han sido olvidados, su atrevida e ingeniosa fuga continúa siendo un inspirador ejemplo de valentía y persistencia ante la adversidad.